Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta en vivo o en diferido nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 27 de agosto del año 2024. En el campo internacional, Rusia sugiere a Francia no intimidar al jefe de Telegram. El Kremlin advirtió a París que no intente intimidar al fundador de Telegram, Pavel Durov, detenido en Francia por presuntamente no tomar acciones para impedir el uso criminal de la plataforma de mensajería. Los cargos presentados son muy graves y requieren pruebas igual de sólidas. De lo contrario, se trataría de un intento directo de restringir la libertad de comunicación e incluso de intimidar directamente al jefe de una gran empresa, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, este martes. Durov, un multimillonario nacido en Rusia, fue arrestado en Francia durante el fin de semana como parte de una investigación sobre delitos relacionados con imágenes de abuso sexual infantil, tráfico de drogas y transacciones fraudulentas en la plataforma, dijeron el lunes los fiscales franceses. El presidente Emmanuel Macron había negado ayer lunes que la detención del fundador del servicio de mensajería cifrada Telegram, Pavel Durov, sea política, cuando el magnate de origen ruso continúa bajo custodia policial desde su arresto el sábado en Francia. En un mensaje en la red social X, Macron criticó la información falsa sobre el papel de Francia en la detención del multimillonario de 39 años que abandonó Rusia hace una década, y dijo que esta tuvo lugar en el marco de una investigación judicial en curso. No es una decisión política, corresponde a los jueces pronunciarse, escribió el jefe de Estado francés en un mensaje muy poco habitual en las redes sociales sobre un caso judicial en curso. Por otra parte, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, dio por rotas las relaciones con Brasil y tildó a su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, de arrastrado y de querer ser el representante de los yanquis en América Latina. Durante una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, Ortega cuestionó a Lula por su posición crítica sobre el controvertido resultado de los comicios celebrados el 28 de julio, que concedieron, según el Consejo Nacional Electoral, el triunfo al presidente Nicolás Maduro con un 51.9% de los votos frente a los 43.2% del candidato opositor Edmundo González, sin que a casi un mes después de su celebración se hayan podido mostrar las actas que certifiquen tal supuesto triunfo. El dirigente sandinista dijo que Lula es uno de los presidentes de América Latina que ha tenido una reacción brutal y cobarde por no reconocer el triunfo de Maduro y que forma parte de los gobiernos serviles, traidores, arrastrados. Es un gobierno que se ha presentado como muy progresista, como muy revolucionario. Ahora que hay que repetir las elecciones en Venezuela, dicen, lo dice Brasil, Lula reprochó a Ortega. Ortega dijo que Lula, de una forma muy vergonzosa, anda repitiendo las consignas de los yanquis y de los europeos y de los gobiernos arrastrados de América Latina. Eso incluye al gobierno de Panamá, Flor. Vamos a ver cómo reacciona nuestra Cancillería ante esas expresiones del dictador Daniel Ortega. Y por último, China aseguró que los aranceles del 100% que Canadá impondrá a los vehículos eléctricos chinos ponen en peligro los intereses de las empresas y los consumidores canadienses. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró en una rueda de prensa que la decisión de Ottawa hace caso omiso de los hechos objetivos, pasa por alto las normas de la Organización Mundial de Comercio, OMC, y es contraria a la tendencia histórica. Lin aseveró que la medida tampoco contribuye al proceso de transformación ecológica de Canadá ni a los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático. China expresa su descontento y su firme oposición, agregó el vocero, que añadió que la industria china de vehículos eléctricos se basa en la innovación tecnológica y la competencia en el mercado para su desarrollo. Asimismo, Lin instó a Canadá a no politizar las cuestiones económicas y comerciales, al tiempo que avanzaba que China tomará todas las medidas necesarias para proteger firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció ayer lunes que Canadá impondrá un arancel
del 100% a la importación de vehículos eléctricos chinos, así como otro del 25% al acero y aluminio procedentes del gigante asiático. Los aranceles igualan a los que ha impuesto a Estados Unidos y su anuncio se produce horas después de que Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, se reuniera con Trudeau y con el gobierno canadiense. El arancel canadiense a los vehículos eléctricos chinos se empezará a aplicar a partir del 1 de octubre. Trudeau justificó la decisión al afirmar que las políticas industriales de China están subvencionando a sus empresas en detrimento de sus competidores occidentales. Eso es lo más destacado en el plano internacional, distinguida Flor Marí Misrachi Ángel. Dios mío, qué seriedad. Oye, y en el plano nacional reapareció Raúl Pineda. El diputado Raúl Pineda, con un mensaje ahí medio filosófico, ponderando a su hijo, afirmando que su hijo está en la mega joya, bajo un estricto régimen de seguridad, y además dijo que se separaba de las comisiones en las que hace parte en la Asamblea, particularmente presupuesto y gobierno, pero después aclaró que solo cuando haya alguna presentación que tenga que ver con la Corte, con el Ministerio Público, con el Ministerio Público del órgano judicial. Sí, pero primero era solo las comisiones, enteras, las comisiones completas, después parte de las comisiones, pero no debería renunciar como diputado. Yo no sé si tenga que renunciar. Lo cierto es que, ya te digo, hay que estar pendientes de la movida del Ministerio Público, que lo lógico indicaría que después de que el Ministerio Público presentó en la audiencia de imputación de cargos a Abraham Rico Pineda conversaciones en las que aparece actuando más que como instigador, como coordinador, el padre del imputado, identificado como hombre no identificado, valga la contradicción, que tiene fuero, pues que le impulse, o le compulse, perdón, los documentos o las copias de esas transcripciones a la Corte Suprema de Justicia para ver si reabren el archivo, desarchivan el expediente que se le estaba siguiendo al señor Pineda relacionado precisamente con la operación Jericó. Eso es lo que en la lógica, Flor, debería suceder. En la lógica. En la lógica, en el deber ser. Sí. El otro tema interesante es el tema del neonatólogo condenado por la muerte de los neonatos. Era el jefe de servicio y es lo que están alegando los pacientes que están protestando. En cambio, también ha hablado una de las mamás de los neonatos fallecidos. Médico también, ¿no? Médica ella. Sí. También. Médico. Y el padre de ella. Muy sentido ese escrito que publicó en la prensa ayer. Sí, ayer. Ahí hay que ver, porque realmente ya pasó por todas las instancias que podía pasar ese caso. Entonces, a mí me sorprende, me parece una locura que sin haber visto siquiera a los bebés, porque era el jefe del servicio, no era ni la enfermera, ni el médico, ni laboratorista, ni farmacéuta, ni nada que tuviera contacto ni con el medicamento ni con los bebés, pues haya salido condenado. O sea que me recordó ese caso, las circunstancias fueron muy parecidas a la condena de René Luciani. Es correcto, por estar encargado simplemente. Que era el director de la Caja del Seguro Social, ni siquiera cuando se compraron los insumos para fabricar el famoso guayacolato, ¿recuerdas el caso del dietilenglicol? Que en vez de glicerina era dietilenglicol, y Luciani quedó condenado también por una figura que se llama la responsabilidad delegada, es decir, como él es el director, es el responsable de todo. Sí, pero por otro lado... Y acá, como el doctor Sierra Robles es el director de los servicios, pues responde por todo. Sin embargo, directamente él no tuvo la participación, digamos, criminal. Yo creo que esto fue creo que es homicidio culposo, pero sí, hay un tema bien, una delgada línea bien subjetiva, digámoslo así. Evidentemente es deseable que alguien pague por la muerte de 13 niños, pero por otro lado, que pague la persona que tiene que pagar, si es que hubo culpa
si es que hubo dolo, en realidad. No, Pero yo creo que ahí evidentemente lo que hubo fue negligencia, ¿no? Según lo que pude leer del artículo de la doctora, que también es y también madre de uno están de los niños muertos. otros escritos, o sea, no invalido ninguno. De hecho, me parece muy valiente y muy válido el que escribe la madre del neonato, que además es médico. Pero me pregunto si es así, si es como que el director del centro o el jefe de X servicio debe pagar. ¿Por qué cuando fue lo de Minto Giro no quedó ella, por ejemplo, en el Parque Omar con las estatuas de antaño? ¿Por qué lo de los pinchazos, por ejemplo? Fue vinculada a la investigación. Lo que pasa es que esa investigación, como todas, Quedó en muchas nada. quedó en nada. Por eso mismo, lo pero de los- ¿por qué lo de los por qué se aplica a unos y a otros no? Lo de los pinchazos, evidentemente ese es un fallo cuestionable, porque fueron condenados los cómplices, Nadie. pero el instigador fue absuelto 2 veces. Entonces, es un caso que no resiste mayor análisis jurídico. Por eso digo, o sea, al final del día... Ahora, acá se trata es de una situación culposa. Había un medicamento que estaba contraindicado para neonatos desde el año 2013. Es decir, no fue que es que no llegó el anuncio y no nos percatamos y lo teníamos en bodega. Eso no debería estar en bodega cerca de donde se atienden a los neonatos. No estoy segura de eso. Sí, pues, Flor, eso es lo No, que dice no, la doctora. Pero no en es lo que dicen su ellos. artículo. Ahí yo no lo aseguraría. Yo, personalmente, no lo aseguraría. Habría que buscar estoy repitiendo lo que la doctora, madre de uno de los neonatos, publicó en su artículo, donde dice que desde el 2013 estaba el anuncio de la FDA de que ese compuesto de heparina con el alcohol Benzocaína. exactamente no debería administrarse a neonatos porque causaba un síndrome que podía ocasionar la muerte. Sí, pero Y si eso estaba en el efectivamente se le 2013, administró y 13 niños murieron. Entonces, no estoy tan segura, eso no es lo que dicen los médicos. Por eso digo, es un tema muy complejo, es un tema muy técnico, pero sí es cuestionable que quede el jefe del servicio en este caso, pero no en los demás casos. Digo, si se va a aplicar la ley, que se aplique para todos por igual, pensaría yo. bueno, listo. El Ahí- tema está causando mucha polémica. Se han presentado supuesto. renuncias de colegas del doctor Sierra Robles, personas que dicen que cuestionan el fallo. Y bueno, hay una crisis definitiva, hay una crisis causada por esa decisión de la Corte, que fue de no admitir la casación. Esto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte no admitió la casación. Bueno, hay otras cosas sobre el caso del hijo de Pineda, que como habíamos dicho, licitaron con el Estado. El IDAN le quitó una licitación, un contrato, le anuló un contrato de jardinería de $100,000 a la empresa de Rico Pineda. Primero que todo, no entiendo qué hace el IDAN contratando servicios de jardinería. Eso es lo primero que me salta a la vista. Bueno, me imagino que tiene, no sé, en su sede central o en algunas sedes tendrá algún jardín que mantener, ¿no? ¿Por 100,000 palos? No, ya no voy a entrar a hablar de los precios, porque evidentemente, mira, estas cosas que están saliendo Terrible. de la Operación Jericó ameritarían unas auditorías de parte de la Contraloría, que evidentemente será para el siguiente Contralor la tarea, ¿no? A partir del 2 de enero. Pero ciertamente, o sea, yo no he visto que ni en su sede principal, aquí en la Vía Brasil, el IDAN tenga un jardín de unas dimensiones que requiera un contrato de $100,000 para mantenimiento, pero bueno. O sea, Habría que ver si tiene ahí dije 3 palmeras afuera, 3 palmeras. Jardines internos, yo no sé ahora que está de moda los jardines estos de pared, colgantes, O sea, etcétera. esos Yo no son, sé. esos son, hasta yo no se lo sé. pudiera hacer, lo compra en Tigre Verde y ya. Yo no sé. Oye, aquí me Que ya no hay tigre verde. escribe un colega abogado que dice que la seguridad del Parque Omar no estaba a cargo de Mintoy Giro, sino del SPI. Tendrían que haber exigido responsabilidad al director del SPI. Entonces, Tampoco, pues. siguiendo tu línea de pensamiento. Tampoco, y tampoco se hizo. Bueno. También la empresa Abraham Rico Pineda ganó un contrato en Pandeportes, bajo las normas anticorrupción. Entonces, es donde uno dice, ¿dónde está el Estado? Todo el mundo está siendo cómplice al final del día. Ante las entidades que los contratan, porque es que no es obligatorio contratar. No es obligatorio. Y no eran licitaciones. Si hubieran sido licitaciones, todavía es un poquito más complicado, pero también pueden hacer que no se ganen las licitaciones. Pero con contratos directos, eso no tiene justificación.
Eso no tiene justificación. Sí, ya te digo, los 5 años de la administración de Laurentino Cortizo Cohen serán recordados como los años del descontrol, de la poca fiscalización, del despilfarro. ¿Cómo es posible? Yo todavía, Flor, ustedes se reirán, pero yo todavía estoy en shock de que 25.000 millones de dólares, es decir, 1.000 millones de dólares menos que lo que venía de deuda pública de toda la República hasta el año 2019, que eran 26.000 millones. En 5 años, 25.000 millones. ¿Dónde están? Y la pandemia no es excusa. Aquí hubo un descontrol, un despilfarro Absoluto y total. impresionante. Y alguien tendrá que rendir cuentas, o varios tendrán que rendir cuentas de ese despilfarro. Eso es lo que no creo, mira. Bueno, yo no sé, yo tengo la aspiración de que eso suceda. La Cámara de Comercio envió un mensaje muy contundente. Sí, pero ya el presidente dijo que él no iba a perseguir a nadie, ¿no? Al Contralor. No es que no se trata de perseguir. Eso, el presidente dijo, dejen de estar haciendo denuncias públicas y pongan las denuncias en el Ministerio Público. Y el último jueves dijo que su gobierno no iba a perseguir a los anteriores que iban a trabajar. Los gobiernos no persiguen. Quien persigue es el Ministerio Público y la justicia. Bueno, los gobiernos yo no oí persiguen. lo que él dijo. Todo lo que se hable de persecución de los gobiernos es politiquería. Y no parece haber intención de llamar a capítulo a nadie del gobierno anterior. No creas. Mira, en mi ambiente ya pusieron una denuncia por una cosa que parece tan nimia, pero que es importante, como el alquiler por $68.000 de unos locales, alquiler y amoblamiento de unos locales que nunca se usaron. Entonces, ya pusieron la denuncia ante el Ministerio Público. O sea, sí están poniéndose la denuncia. Y yo aspiro a que se sigan poniendo. Yo aspiro a que se sigan poniendo, porque la verdad es que en los 5 años de Cortizo Cohen, reitero, 5 años de descontrol absoluto. Por eso ayer estábamos preguntando acerca de qué se gastaron los 25.000 millones de dólares. O sea, nos estamos preguntando todos, porque si tan siquiera pudiésemos decir, bueno, fue la pandemia, ayer sacamos la cifra acerca de cuánto se metió en la pandemia. Sí, pero cuando estamos viendo los tranques, cuando estamos viendo que no se terminó de construir ni siquiera pudieron entregar el corredor al corredor de las playas, porque ni siquiera llegó a 1/3 de lo que se esperaba, y era una obra que costaba, yo creo que ni siquiera llegaba a los 1.000 millones. Pero no se hizo porque supuestamente no había plata. No había plata. Y eso estamos hablando del año 2019, antes de la pandemia. Supuestamente no había plata. Y resulta que al final terminaron gastando en 5 años, o sea, duplicando la deuda pública, aquella deuda que desde Endara hasta el año 2020 se había mantenido en unos 25.000 millones, terminaron duplicándola. Y no había plata para terminar el corredor de las playas. O sea, que era una inversión importante. Que estamos viendo las consecuencias hoy en día. Que no había plata para ni siquiera terminar de ampliar la carretera, o mejor dicho, hacer todos los accesos disponibles para la carretera que se está ampliando del Puente de las Américas a Regán. Y estamos viendo los tranques afectando a la ciudadanía. Entonces, si esa plata se hubiese utilizado para eso, por lo menos uno entendería el por qué se realizó esa inversión. Si tuviésemos una línea adicional a la línea 3 del metro, o sea, las otras líneas, las adyacentes, era dinero que se podía ver, palpar, tocar, pero no se ve nada de eso. Porque en la pandemia sí se hizo una inversión, pero no los 25.000 millones. ¿Qué se hizo con la diferencia? Es la gran pregunta. Exacto, que tiene que haber sido más de la mitad. Claro. Por eso ayer yo vi a Heraclio Bustamante, casualmente presentó una denuncia para decir, y él nada más se refiere a los últimos 500 millones de la mina. Solo a los 500 millones de la mina. No, la punta del iceberg. Eso es la punta del iceberg. Aquí hay muchas preguntas. Esa cifra se la gastaron en la UNACHI en los 5 años. Claro. ¿No? Aquí hay muchas preguntas que responder. Sí, porque hay muchas carencias. O sea, la ciudad realmente está en un estado deplorable. Y hablo de la ciudad y me refiero realmente al país entero. La Panamericana destruida completamente. La Panamericana completamente destruida. Y yo quería referirme específicamente, mira, que Dorita de Reina del diario La Estrella de Panamá me mandó casualmente un artículo que ellos publicaron este fin de semana sobre la carretera infernal, la Panamericana. Y le lanzaba la advertencia al nuevo gobierno que tiene la oportunidad de enfrentar este problema con soluciones concretas, porque realmente, y así coincido con ella, que escapar del ritmo acelerado de la ciudad hacia el interior del país es una de las prácticas más extendidas de los capitalinos, sobre todo los fines de semana y fiestas, pero la realidad es que en este momento la carretera interamericana, como la principal vía terrestre de la nación y la única que conecta al país de este a oeste, tiene uno de los peores flujos vehiculares de Panamá, un mantenimiento ineficiente
Y el desorden institucional en esta gestión vial es palpable, a pesar de que había y hay un Ministerio de Obras Públicas que es responsable de esa Panamericana, así que coincidimos 100% con esa situación, pero ni siquiera en eso se gastó. Los huecos de la Panamericana son mudos testigos de que no se gastó en eso. O sea, ¿en qué se gastó esa plata? No sabemos. Mira, algo tan sencillo, ahora que Dorita plantea esa importante cuestión, algo tan sencillo como que los retornos atenógenos en la carretera panamericana deberían ser elevados y no como son actualmente, que son a nivel de la carretera. Entonces tienen que poner un policía a parar el tráfico en una carretera internacional para que la gente dé la vuelta de retorno. Eso debería ser elevado en todas partes del mundo y eso no cuesta mayor cosa. Ah, no, pero no hay plata. Es que esa siempre fue la respuesta. Cuando se hablaba acerca de reparar no hay plata para reparar la Panamericana. ¿Y para qué había plata? Porque ahí están los millones que se gastaron. 25.000 millones en deuda se gastaron, pero no necesariamente fue para inversión pública. Eso es lo más lamentable. No quedó nada de esos 25.000 millones. Esa es una realidad. Bueno, ojalá. Y en la práctica también. O sea, ojalá fue se el rinda presidente, cuentas. fue el gobierno que menos obras entregó, diría yo. Sí. Sí. No culpen a la pandemia. Ah, porque no pero tiene te iba a nada que decir, ver oye, pero por la pandemia. Claro que no tiene nada que ver Las la obras que pandemia. entregó eran todas que venían del Así gobierno es. De los gobiernos pasado, anteriores. ¿no? Así es. Obras propias, Explícame No. cuál. no sé cuál. Explícame cuál. Bueno. Explícame cuál. Y no me hables tampoco de la Ciudad de la Salud, porque la Ciudad de la Salud... Más vieja por que la Forfi- sarna. Por Forfi debía haberla terminado, y medio que la terminaron, porque ahí está con sus todavía está. graves No, problemas. eso es un solo cascarón. Bueno. Que se suma a toda la falta de gestión que hay en la Caja de Seguro Social. Eso Oye, es un todavía- solo Todavía cascarón. están sin sistema. No, exacto. Increíble. Y encima sin sistema, que es otro tema en la Caja, que termina perjudicando la falta, la precaria gestión administrativa de la Caja de Seguro Social. Termina perjudicando el problema grave de fondo que tiene la Caja del Seguro Social con el subsistema de pensiones. Porque la gente tiende a confundir. Para ellos, la Caja de Seguro Social es citas médicas, atención médica, Y medicamentos. Y eso es uno de los programas de la Caja de Seguro Social. Entonces, la gente, en su mayoría, recibe una pésima atención, problemas con la cita, filas con la cita y falta de medicamentos en la Caja de Seguro Social. Entonces, lamentablemente, ese problema de gestión que debiese ser atendido de manera prioritaria por todas las administradoras que ha tenido la Caja en los últimos 15, 20 años. Ni siquiera a eso. Nos enfrentamos ahora hasta con problemas en el sistema que imposibilita la comunicación financiera con la Caja de Seguro Social. Realmente es lamentable la situación en que se encuentra la Caja de Seguro Social. Y encima tenemos que abocarnos a una discusión mucho más profunda sobre el futuro de las finanzas de la Caja de Seguro Social, enredando todo el tema. Entonces, cuando vemos el mejor ejemplo de la plata peor invertida en la historia, es lo que acaba de pasar. Exactamente. Ese es el mejor ejemplo de la plata peor invertida. Bueno, tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar hoy con la diputada Walkiria Chandler, diputada de la libre postulación, bancada Coalición Vamos. En unos minutos estaremos conversando con ella. Bueno, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña la diputada Walkiria Chandler, diputada del circuito 83. Correcto. ¿No? Y quien ha presentado un anteproyecto para fortalecer el combate al contrabando. Bienvenida, Walkiria. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos. En efecto, ya tenemos el anteproyecto de ley número 74, que aquí está buscando que Panamá deje de ser un hub para el contrabando y el comercio ilícito. Más allá de que puede ser una salida para tener más recaudación en temas de impuestos de todo lo que se está evadiendo, en un momento que el gobierno tiene los números en rojo, también estamos buscando posicionar a Panamá de una mejor manera internacionalmente. ¿Por qué? Este proyecto de ley baja la cuantía en el Código Penal a partir de cuándo se debe considerar delito de contrabando o de comercio ilícito. Actualmente el monto son 500.000 balboas. Si usted lo agarran con contenedores, si usted lo agarran con mercancía falsa, si lo agarran con cigarrillos o cosméticos contrabandeados,
y usted tiene $499.000, no pasa absolutamente nada. Estamos bajando el monto a $20.000 para que desde ese monto sea Es considerado. que 499.000, que es la ley actual, ¿no? Es bastante plata. Es 500.000 y es muy difícil. Los contrabandistas hacen división de materia, tan Es sencillo correcto. como eso. Por eso. Entonces no Ah. se está frenando y se ha Sí. detectado que Panamá es una ruta internacional para Claro. poder pasar productos de contrabando y de comercio ilícito. Claro. Y esto evidentemente es No, la peligroso. cifra es atractiva. $500.000 es atractivo para cualquiera. Y sale incluso pagar prácticamente es una mensualidad Sí. cuando te toca pagar las multas. Algo importante, esto no le quita competencias a la Autoridad Nacional de Aduana. Ellos podrán seguir viendo en el proceso administrativo todos los decomisos y los casos de estos tipos de mercancía que vaya de $20.000 en adelante. Haya fallos de la Corte, está el proceso non bis in idem, que significa que la misma materia, puede ser el mismo delito o el hecho punible, puede ser visto en distintas vías. Es decir, puede ir al Ministerio Público y lo puede ver por la parte administrativa la Autoridad Nacional de Aduanas. Pero necesitamos que Panamá sea firme en este combate al comercio ilícito y al contrabando. Yo creo que sí, la modificación a la ley, y me parece inclusive que es ya un tema que debe adecuarse a los tiempos, porque de la forma en que está con la ley actual, propicia casualmente ese interés que puedan tener organizaciones criminales para contrabandear a través de Panamá. Y eso sí se ve que es algo muy delicado. ¿Está pendiente de prohijamiento el anteproyecto o ya fue prohijado? Es correcto, está pendiente el prohijamiento. La comisión a la que le fue asignada es a la Comisión de Gobierno, toda vez que modifica códigos, modifica el Código Penal. Y nosotros esperamos, porque hemos realizado muchas consultas, que no solamente sea prohijado, sino que se le den los debates. Aquí siempre puede ser fortalecido, viene un prohijamiento, el primer, el segundo debate, donde se puede seguir enriqueciendo. Y recordemos que también, como muy bien lo ha dicho Tenógenes, hay que actualizarnos. En materia aduanera, nuestra legislación data del año 84. Entonces ya tenemos que ponernos en sintonía con el mundo. Panamá no es aislado y precisamente por la posición geográfica necesitamos hacer este esfuerzo interinstitucional. Hemos sostenido las conversaciones con el MEF, con el Ministerio de Comercio, y también con corredores de aduanas que ya nos han mandado una carta, con abogados de propiedad intelectual, con distintas personas involucradas, porque aquí lo que queremos es un proyecto que salga consultado y que sea algo bueno para el país. En el tema de recaudación fiscal, solamente en lo que evaden, en el tema del cigarrillo, en el tema de tabaco, el gobierno deja de percibir $300 millones. Estamos hablando... Por año. Por año. Y 98 de cada 100 cigarrillos que se consumen en Panamá son de contrabando. 98 de cada 100. 98 Wow. de cada 100. Y que además, según la ONG Stop Crimes, sirve para financiar otras actividades ilícitas relacionadas con trata de personas, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha podido detectar que son las mismas rutas que se utiliza para narcotráfico, que se utiliza para la trata, que es uno de los pasos para el blanqueo de las capitales. Entonces es importante que Panamá deje de mirar hacia otro lado y empecemos a atender puntos importantes como es el combate al contrabando y al comercio ilícito. Ahora bien, aquí me escribe un televidente sobre una inexactitud importante, diputada, porque usted estaba hablando acerca de los 499.000 en mercancía falsa, que no hay delito. Me dice este televidente que no es así. Dice que los delitos contra la propiedad industrial no tienen cuantía y son investigados por igual por la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Propiedad Intelectual. El rol de aduanas en muchos de estos casos es solamente auxiliar en la implementación de lo que se denomina medidas en frontera. No sé si investigó y se trata de una que sí, pero precisión. he hablado mucho del Ministerio Público y no el tema de propiedad intelectual, y en efecto nos hemos reunido con abogados de propiedad intelectual. Pero ¿qué es lo que está haciendo este proyecto de ley? La aduana tiene que pasar, no a discreción, tiene que pasarlo ya por ley al Ministerio Público. Aquí ya hay que derivarlo para que sea causa compleja, para que sea para una fiscalía especializada, porque hay una parte importante, un elemento de crimen, y como bien lo mencionamos, esta es la antesala de otras rutas y esto es también la punta de lanza para que se cometan otros hechos punibles, y por eso se está empleando Panamá como un hub de comercio ilícito.
y pienso que nosotros debemos mandar otro mensaje. Por supuesto que los temas de propiedad intelectual están mal, estamos hablando aquí de las carteras, de todas estas cosas, pero nosotros también estamos enfocando este proyecto para otros rubros que también están pasando en el comercio ilícito. Es que esa mercancía falsificada, por lo general, también trae contrabando. Es decir, que hay ahí doble delito. Delito. Hay delitos contra la propiedad intelectual, contra el registro de marcas y contrabando adicionalmente. Por eso el fallo de la Corte del 2014, non bini idem, no significa que excluye algún tipo de competencia si ya lo están viendo en otra materia. Se puede ir al tema aduanero, puede hacer el tránsito al Ministerio Público, puede ser también un delito de propiedad intelectual, pero lo importante es que se atienda, no que simplemente se sienten a esperar que alguien asuma la competencia mientras sigue pasando mercancía por el país. Diputada, pasando a otro tema, ¿ha habido algún tipo de, digámoslo así, de cuestionamiento que ha surgido y a raíz de ese cuestionamiento pues ha habido reacción sobre el destino del financiamiento postelectoral de los diputados que llegaron a la Asamblea por la vía de la libre postulación? ¿Por qué? Porque varios de esos diputados anunciaron que iban a donar el financiamiento que les correspondía a diferentes ONGs, hospitales, etcétera. Sin embargo, parece disponer para docencia. Así es. Sin embargo, parece que no es tan fácil la cosa. Incluso entiendo que ya hay hasta también un anteproyecto en ese sentido. Sí, es correcto. El día de ayer un compañero de la bancada presentó un anteproyecto para normar un poco mejor este tema. Yo les puedo compartir que en mi caso, que lo que me tocaba, según el Tribunal Electoral, eran 470.942 balboas con 74 centavos. Lo decliné totalmente para la Senacid, que sí existe en la ley electoral. Esto fue utilizando el artículo 217 y en consultas tanto con el Tribunal Electoral como con Senacid. Ellos tienen diversos programas y esto fue específicamente para la prevención y la investigación en temas oncológicos, para formación de radiólogos. Si nosotros tenemos una población enferma, difícilmente podemos ser competitivos, difícilmente podemos estar educados, difícilmente podemos lograr aportarle más al país. Y esto en mi caso específico, toda vez que cada uno de los ya no candidatos, de las autoridades electas, decidía cómo disponía de esto. Muy bien lo ha dicho Flor. Puede ser para capacitación, como lo indica la ley, del personal de la autoridad electa, de mujeres, de personas con discapacidad o para jóvenes en temas de democracia. Y si se declinaba, tenía que ser para temas de investigación, para temas en ciencia, que nosotros hemos logrado vincular gracias al trabajo de Senacid, específicamente para este campo en oncología y para los radiólogos, que Panamá presenta una necesidad de este tipo de especialistas. Muy bien, entonces el proyecto o el anteproyecto que estaba presentando su colega es para flexibilizar eso y que se pueda, por ejemplo, directamente en el futuro donarlo al hospital oncológico, por ejemplo. Correcto, como está la ley hoy en día, no se permite. No se permite. Por más que sabemos que existe una necesidad económica en este hospital, la ley no permite que se entregue, que se gire un cheque. Y algo importante, también este financiamiento postelectoral no es un cheque que se le da a las autoridades electas para que se dispongan, para que hagan lo que deseen. Ya está regulado y hay temas específicos en los cuales se puede o no utilizar. ¿Y eso no debería abordarse en la Comisión de Reformas Electorales? También la Comisión de Reformas Electorales debe empezar los llamados, empezar a convocar a partir de enero del 2025 y en todo 2025 realizar las consultas. Ya para el 2026 deberíamos tener una nueva legislación. Sí, pero ese cambio habría que hacerlo en la Asamblea o en la Comisión de Reformas Electorales. Se puede hacer desde ahora en la Asamblea. Pienso yo que sería un poco mejor discutido o llegar a mejores consensos dentro de la reforma electoral y esperando ya un par de meses para el 2025, pero recordemos que cada uno de los 71 diputados presentan su iniciativa. Claro, porque estamos hablando de cambios al Código Electoral, puntualmente. Es correcto. Para el uso que se le da a ese subsidio, ya que el Código Electoral es explícito a la hora de decir hacia dónde va el dinero que por alguna razón no acepta el diputado por la libre postulación. Va a un fondo de Senacid, exclusivamente a Senacid. No se dice qué pasa si un partido político también lo rechaza, porque los partidos políticos también pudiesen rechazarlo. Que nunca lo rechace en otra parte de la historia. Ellos siempre lo aceptan y supuestamente lo utilizan. Supuestamente digo porque allí
hay como un gran hoyo negro y se desconoce el uso que le dan los partidos, pero supuestamente lo utilizan para capacitación política. Así que un partido de repente pues decide también recibir ese subsidio postelectoral y donarlo, pero también dice que tendría que ir a un fondo en el Senacid. Así que de esa forma tan explícita pudiesen darse como varias alternativas y no necesariamente ser una sola, ¿no? Sí, son muchas las necesidades y al final estamos hablando de dineros públicos. Claro. Lo ideal sería utilizarlo en beneficio de las mayorías. ¿O no cree usted que lo ideal sería eliminarlo? Pienso yo, pues no sé. Digo. Pregunto. Digo, Porque es que todo cabe en el debate. Sí. ¿Cómo fue concebido? Para que se pudiera emplear en temas de capacitaciones para fortalecer la democracia, para poder garantizar nuevos actores y que de manera permanente lleguen mayor cantidad de personas y mejor preparadas en temas que fortalezcan la democracia. Que no ha sido el uso es otra historia, pero en este sentido es que fue concebido. ese es el punto, y a mí lo que me llamó poderosamente la atención después de darse a conocer estas cifras del subsidio postelectoral es que los diputados por la libre postulación decidieron donarlo. O sea, siendo la libre postulación en este momento una de las características más sobresalientes de la asamblea que tenemos. Entonces, ¿dónde estaba la capacitación para esa libre postulación? ¿Por qué la libre postulación decidió voluntariamente donarlo? ¿Qué es lo que no están haciendo los partidos políticos? Porque si los partidos políticos estuviesen haciendo su trabajo, no estarían 20 diputados de la libre postulación en la asamblea. Hago constar y me refiero específicamente a eso. Y eso fue uno de los temas más neurálgicos en esta recién pasada elección, en donde la población joven decía que los partidos políticos no le estaban dando espacio. Entonces, si no le están dando espacio, significa que los partidos políticos no están haciendo su trabajo. No hay capacitaciones, no hay escuela de formación que debe ser, supuestamente y entre comillas, utilizada para ese fin, ese recurso que se le agrega a cada uno de los partidos políticos, porque tengo entendido que ese dinero, más allá de la operación misma del partido político, debe utilizarse es para ese objetivo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo y lo que entiendo de la ley. Debe ser Sí. para capacitación. Parte del dinero del subsidio electoral es para capacitación. Lo que Claro. pasa es que hay que ver quién supervisa esa capacitación en los partidos políticos. Porque Yo, muchas veces... yo asumo que es el Tribunal Electoral. Sí, yo sí, asumo que es el se Tribunal supone, pero muchas veces esa capacitación, o mejor dicho, se disfraza esa capacitación de un salve para alguien allegado al partido que supuestamente dicta cursos y le pagan por esos cursos. y que nunca se dicta. Y que nunca se dictan o se dictan de manera Pero ahí es donde está no fiscalización supervisada. electoral, así es. ¿no? Que no está funcionando, De evidentemente. manera no supervisada. Porque es que... Porque es que tú has dado en el clavo, si los partidos políticos trabajaran en la formación de cuadros, etcétera, 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 no tuvieran la debacle que tuvieron en la Claro, o sea, 20 diputados, un tercio de la asamblea no es, y eso es un tema que ahora vamos a conversar, porque un tercio de la asamblea, y ahora nos aclara unos puntos porque estábamos aquí discutiendo acerca de la ley de los 2 tercios de la asamblea, pero un tercio de la asamblea no responde a ningún partido político tradicional. No es que no hay partidos políticos, porque son 20 diputados de la coalición Vamos, hay 3 del Movimiento Otro Camino, que es un partido político nuevo, y hay una diputada, por lo menos en esa bancada identificada después de la última elección del Contralor, en el Partido Popular, pero que es una diputada completamente nueva en la Asamblea. Entonces estamos viendo una realidad muy clara de los partidos políticos en crisis, que se están atrincherando en la Asamblea y que tienen un montón de millones en subsidio postelectoral, pero que no vemos los resultados, porque si no, ¿usted hubiese tenido oportunidad en un partido político tradicional, realmente, Walkiria? ¿Siente usted las oportunidades que ha tenido hasta ahora, ser suplente? No, y no lo tuve. ¿Ve? No lo tuve y por eso es importante trabajar en la formación, trabajar en el relevo y súper importante capacitar a la ciudadanía. En esta última elección yo pude observar que mucho trabajo de docencia lo realizaron medios de comunicación y redes sociales que le explicaban al ciudadano todo el proceso electoral, que fueron los encargados junto con muchos de los candidatos de libre postulación de decir algo tan básico como que había cambiado el nombre de los circuitos. Muchas personas no sabían si eran 813, Sí. si eran 83. Sí. Son cosas que por supuesto que tiene que estar un tribunal electoral, pero deberíamos estar formando a los ciudadanos. Aquí no conocen los derechos y mucho menos los deberes. ¿Y cómo van a poder fiscalizar si ni siquiera saben qué es lo correcto, qué se puede o dónde está la línea que no hay que cruzar? Aquí pareciese ser que por décadas
ha convenido tener a la ciudadanía sumergida en la ignorancia, porque así no se cuestiona qué está pasando. Pero es importante lograr formar a panameños y a panameñas, porque así vamos a tener también mejores tomadores de decisiones en los cargos de elección popular. El país no aguanta que se continúe improvisando a nivel gubernamental. Por eso, entonces, si al final de eso se trata, entonces el camino de ese subsidio postelectoral no necesariamente debe estar en manos de los partidos políticos. Exactamente. Porque no se puede fiscalizar. Entonces, que esté en manos del Tribunal Electoral y que el Tribunal Electoral organice a los partidos políticos, pues. Porque ya ellos han demostrado que ellos no están haciendo su trabajo. Y ahí está la prueba. La prueba es Y muy clara denuncias de eso y hay palpable. en todos Total. lados, todos los años. Total. Y la realidad es palpable lo que está pasando en la Asamblea. Que dadas las circunstancias y por lo que yo estoy viendo y por los vientos que soplan en la Asamblea, eso ya es una realidad irreversible si los partidos políticos no hacen algo en este momento. Pero yo no los veo hacer nada, por el contrario, los veo atrincherarse y ver de qué manera pueden serrucharle el piso y socavar y tratar en un intento ya prácticamente de moribundo de ver de qué forma pueden seguir sobreviviendo. Es lo único que yo le veo a los partidos políticos. A ellos no veo realmente ni siquiera un interés real de crear un genuino país y un Estado en función de la realidad ideológica de esos partidos políticos. No los veo en este momento. Pero bueno, tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Oye, ¿quién va en ese yatecito ahí en la bahía? ¿Viste eso? Cualquiera, sí. Ahí está, mira. Ah, el botecito. Any Given Tuesday. Están llegando. Está llegando. Ese estaba el fin de semana de paseo y está regresando. O a lo mejor lo estaban probando, no sé. a Por esta hora. Coco. ¿Será? Y la coco. Un dulcito ¿Quién de- sabe? Pues alguien está llegando ahí. Oye, en la bahía. esos botes en Panamá son un detalle. Total. Detalle. Aquí no, tener un bote el otro día me costoso. invitaron a Taboga, En bote un privado. domingo, sí. Oh, mira Y los amigos de Guido. había más de 40, yo los conté, había más de 44 botes ahí fondeados se ha en hecho. Taboga que llegan allá a pasar el domingo y se Y regresan. eso se ha hecho muy común. Sí. Se ha hecho muy común ese asunto. Uno va a ir el domingo a Taboga y ve la cantidad de yates privados. Y llegas tú en la vaina esa del ferry. Yo digo, mi que verdadero dices a mí ferry, que uno se exactamente. vaya. No, Claro. y llegan unos que tienen, así como hay carros que son arreglados con equipo de sonido y todo eso, Sí. hay botes que son así. Sí. Y llegaba la policía a exigirle que le bajaran el volumen. otro nivel. Y la gente en la playa protestaba Sí. y gritaba, música. Increíble. No, pero ese es a otro nivel, Flores. Digo, tener un botecito de eso cuesta un buen billete. No, 3, 4 cuaras importantes. Barato, ¿no? Barato. Barato para el hermano. Sí, para el hermano, exacto. Dice que es el día que más goza una persona que tiene bote son dos. El día que lo compra y el día que lo vende. Sí, exactamente. Más el día que lo vende. Más el día que lo vende, Sí, es cierto. sin duda. Porque tener un bote es Uf, muy, eso No es lo mismo que aviones. muy costoso. ¿Un qué? ¿Un avión? Lo mismo que los aviones. Bueno, Sí, claro. Pero bueno, el que tiene... y lo diputada, Que lo aprovechen. aquí la semana pasada tuvimos una conversación por el tema de que en el caso de una eventual ley que otorga amnistía, la Constitución establece la necesidad de que esa ley sea aprobada por 2/3 partes de los votos de los diputados, es decir, una mayoría calificada. Entonces discutíamos sobre cuál es el número de votos que se requiere, porque la aplanadora de los partidos tiene 47 votos, pero lo que se requiere para aprobar una ley, según un consenso en el que llegamos, pero quedaron dudas. De hecho, muchos haters nos Sí, cuestionaron. me han dicho de todo. Nos Dice que cuestionaron. estamos como Gaby Carrizo, que no sabíamos multiplicar. Es que ¿Y son qué es? 48, porque 2/3 partes de 71 es 47.33. Como se requiere mínimo 2/3 partes, 47 no alcanza el mínimo, le falta 0.33. Entonces tendría que subir a 48. Su opinión sobre el particular, usted que está ya metida en la... En la práctica, lo que se ha estado empleando en la Asamblea como mayoría, la calificada, es de 47. No se redondea tradicionalmente a 47. Vio lo que le estaba diciendo. 47. Pero Porque el si es sentido así, común y la lógica es 48. 48. No es 47. es que por eso te digo, son temas de la Asamblea. Yo les hablo Si de- son de- No, 47, de cómo existe. De si cómo son es que 47, la planadora tiene 2/3 partes de la Asamblea. Claro. Porque es que quedan. El 48 era el detalle aquí. 48 era el detalle. O sea, Ahora, la esta matemática es una planadora- ciencia exacta, ¿no? Sí, pero esta planadora Esta no es exacta. 47 no alcanza las 2/3 Sí, pero partes, le
falta Mira, punto 33. Nadie está hablando de este tema, pero ese aplanador en la Asamblea, más allá de lo que pasó con el Contralor, se construyó con un número exacto, 47. O sea, está hecha la medida de lo que quieras pasar. Amnistía, dime lo que tú quieres. Amnistía, el que sea. Las 2/3 partes están allí, 47 votos. Para condenar a un magistrado. 2/3 partes ahí Por tienes, ejemplo, 47 votos. para jugar y o sea, condenar a un mira magistrado de esa la Corte. matemática exacta. Está hecha y constituida para eso. ¿Cuántos hay en la bancada independiente? 24. Bueno, sumando a Patsy Lee Rentería, que es el 50% Y de la a bancada Moca. PP, Y a Moca. y a los 3 de Moca. Por eso hablaba que había 1/3 de la Asamblea en este momento que responde a un pensamiento independiente y los otros 2/3 de la Asamblea que responden a un pensamiento político tradicional. Y creo que no estamos hablando ni siquiera de gobierno y oposición, Walkiria. Estamos hablando ya de una defensa a la institucionalidad del partido versus aquellos nuevos en la política. O sea, no sé, es un escenario muy distinto a lo que hemos visto anteriormente en este país. A mí genuinamente lo que me encantaría es que muchos entendiesen que la elección fue superada el 5 de mayo. Y en vez de ver las banderas políticas, vieran la bandera de Panamá y ver cómo se echa el país hacia adelante. Muchas veces nosotros lo dijimos antes del 1 de mayo, del 1 de julio, que las cosas o los proyectos que estuviesen bien se iban a aprobar indistintamente del lado donde vinieran. Pero como ha quedado conformada la Asamblea, pareciese ser que simplemente es un tema de bando y bando. Es un tema de solo porque sí, en algunas ocasiones hay que disentir o hay que avasallar. Exacto. Y yo sí creo que por el bien del país es necesario llegar a estos consensos. El país necesita paz y necesita una asamblea que se ponga a trabajar de manera coordinada. Hay muchas cosas que empujar, hay muchos proyectos que ver, hay temas sensitivos que van a pasar en estos 5 años, empezando por estos 2 primeros años. Y necesitamos a diputados y diputadas que se pongan a trabajar pensando en tema país. Hay que superar el qué hay para mí. Hay que sentarse a ver qué es lo que realmente es bueno para todos. A mí me llama mucho la atención que conversando con muchos diputados de la libre postulación me dicen, mira, no es falta de interés. O sea, sí vamos y conversamos con diputados de los partidos políticos, pero ellos nos dicen que están llenos de intereses. O sea, que hay muchas cosas que pesan en sus decisiones, más allá del interés más importante que debe ser el bien común y el país, el Estado primero, ¿no? En algunos casos lo que yo he podido apreciar es que en efecto sí puede que tengan algunas ataduras por su línea de partido, porque responden a alguien más y la curul no les pertenece a ellos, les pertenece al partido y por eso se alinean en una u otra votación. Pero también hemos visto en la Asamblea votaciones donde diputados de partidos políticos... Como Medín Jiménez y Brea contigo. Claro, han disentido. Porque ellos, ¿qué dicen? Ellos sienten que en un punto, llega un punto donde tal vez la línea que les están tirando no es la correcta. También hemos podido ver, y esto tras algunas de las últimas votaciones, donde hay personas de partidos políticos que ponen en los grupos de chat o que ponen en las redes sociales, soy de tal partido político y la actuación de mis diputados no me representa. Entonces hay que conectar, no puede ser una asamblea desconectada de lo que requiere la población. Ayer conversamos con el diputado Francisco Brea y él nos dijo que por lo menos para el Contralor no había recibido ninguna línea. O sea, prácticamente nos dijo que la posición de presidente del partido panameñista era inexistente, que no había reuniones. O sea, eso fue lo que yo entendí, que realmente, o sea, no había reuniones y ellos estaban tomando sus decisiones individuales y autónomas en la asamblea. Pero qué coincidencia que votan todos idénticos, ¿no? Pero él dice que no hay línea, que nadie manda esa decisión. ¿Cómo se ponen de acuerdo en la asamblea? No sé, pero ahí no hay disenso. O sea, en 8 votos nadie dijo esto no está bien. Claro, pero ¿qué ocurre? En una situación como la de la escogencia del nuevo Contralor, bueno, una mayoría simple. Basta allí y hasta ahí llegamos. Pero con lo que estamos hablando acerca de decisiones claves que deben ser tomadas por 2/3 partes de la Asamblea, allí vamos a ver las diferencias. En donde un diputado que se desvíe de esa aplanadora puede hacer la diferencia entre pasar o no una iniciativa importante
hablar acerca de una amnistía, enjuiciar o no a un magistrado de la Corte o al propio presidente de la República. O sea, estamos hablando ya de que esos votos de esos diputados se convierten en bisagras y se convierten en elementos importantes y claves para decisiones Para futuras que tienen negociar. que... Exactamente, que ese es el punto al cual siempre llegamos en cada asamblea. Los llamados pactos de gobernabilidad. No sé si existe en este momento, pareciera que no. Yo más bien siento que ahí es un pacto de defensa a ultranza de los partidos políticos versus lo que ellos consideran sus enemigos en este momento en la asamblea, que son los grupos independientes y los diputados independientes. Es increíble lo que estamos viviendo. Yo pensaría que todavía a la Asamblea le queda tiempo para asentarse y que también a muchos diputados, recordando que 59 de los 71 entran por primera vez a la Asamblea, les toca encontrar su personalidad política. Y precisamente no es un tema de llevarlos como enemigos. Hay cosas que también, si están bien, que está haciendo el gobierno, vale la pena decirlo. Tampoco es atacar o salir a disparar o una planadora votando en contra simplemente porque no son de mi partido. Y vuelvo al punto. Aquí hay que empezar a mirar el espectro, a mirar el bosque completo. ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Estamos trabajando por Panamá? ¿Se le están dando o se le van a dar las respuestas a cada una de las comunidades que conforman los circuitos? ¿O se está viendo solamente temas personales? Que este es el salto que yo pienso que debemos dar todos, entendiendo que los 71 diputados de la Asamblea son importantes, que cada diputado es un voto y que tenemos que trabajar de manera conjunta. En la Asamblea al final todo va a pasar en base a las mayorías y a cómo están los números, tanto en comisiones como en pleno. Así que tenemos que alinearnos en un tema de agenda país y no en intereses personales. No es votar en contra por votar en contra, no es votar a favor por votar a favor. Hay que sentarnos a ver qué estamos haciendo y es una bonita oportunidad. Esta es una asamblea renovada. El país necesita que la clase política dé muestras de que los estamos escuchando, de que estamos entendiendo y, como les mencioné, necesitamos paz. Aquí, con los temas que vienen, yo no dudo que el pueblo panameño va a volver a salir a las calles. Y aquí nadie quiere que esas antorchas vayan a la asamblea o, como pasó con el tema de la mina, que les estén protestando afuera de sus casas. Entonces tenemos que hacer un trabajo escuchando y entendiendo el momento político en que nos encontramos. Eso se requiere y pareciera que no todos están en esa sintonía. Bueno, y sin duda la población, el elector, estará evaluando si esos 59 actúan de conformidad con ese espíritu de renovación que requiere la Asamblea. Así que, bueno, muchas gracias, diputada Walkiria Chandler. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.